Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Tú llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro Fuego Cruzado. Estamos en las instalaciones de MXN, ubicadas en la capital de la República, y bueno, su programa puede verlo en todas nuestras plataformas, en estas que usted ya conoce, y hoy estamos cumpliendo con un compromiso. Hace unas semanas hablamos con el licenciado Enrique Andrade. En esa ocasión le decíamos que nombrar su currículum nos iba a llevar todo el programa. Esto lo tenemos que repetir. Él ha estado no solamente dentro de la consejería y los cargos de importancia dentro de las comisiones, tanto en el IFE como en el INE, sino su desempeño como abogado lo ha llevado a estar en la Secretaría del Trabajo, en la Procuraduría del entonces Distrito Federal. En fin, su trayectoria es muy larga para su edad tan corta. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Lilia, muchas gracias. Pues ya me pusiste de buenas ahora el fin de semana con ese comentario. Muchas gracias. No, hombre, gracias a De ti. saludarte y estar con tu amplia audiencia aquí contigo. Gracias. Gracias. Y bueno, teníamos el compromiso de hablar a profundidad de la iniciativa de reforma electoral, de la que se supone empezarán a discutir la semana próxima, cuando formalmente se presente ante la Cámara de Diputados. Hay renglones que dan una argumentación que se antoja válida y hasta, pues, correcta. Sin embargo, el hecho de que lleven a cabo de la acción que acompaña a estas argumentaciones o a estas decisiones, pues creo que hace ver que hay trampas detrás. Pero tú nos dirás, ya aceptó Morena que son 300 uninominales que no van a alterar el número de plurinominales, que es uno de los renglones, pero la selección de estas nos deja dudas. Nos dejan dudas los recortes presupuestales, nos dejan dudas esta pretendida desaparición de las OPLES y la reducción también de congresos estatales, de regidurías. Bueno, Arturo Saldívar se fue a fondo, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que, bueno, vamos a esperar todavía el lunes. Supuestamente se presenta, como bien dices, la iniciativa que va a llegar a la Cámara de Diputados. Hasta ahorita no hay tal iniciativa. Primero tuvimos pues una especie como de escarceo que dijeron que se había filtrado algo que no era y después resultó que más o menos sí era, ¿no? Y la que se presentó aparentemente antier, igual es lo que se ha llamado ahorita iniciativa PowerPoint, porque pues no hay tal iniciativa, no hay exposición de motivos, no dicen qué artículos constitucionales y de la ley se van a modificar, sino nada más están los puntos que supuestamente a partir de lunes ya vamos a conocer con más detalle. Como tú dices, y yo coincido, bueno, esta reforma para llegar a hacerlo tendría que ser una reforma constitucional de varios artículos de la Constitución, más o menos revisé y pueden ser hasta 6 o 7 artículos por lo menos de la Constitución que habría que reformar. Y por supuesto también de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, en fin, una serie de leyes relacionadas con la materia electoral que también se tendrían que cambiar. Hay cosas que son más importantes que otras. Y coincido también contigo en el sentido de que todavía no descubrimos bien la trampa, pero que seguramente la hay, ¿no? Y esta debe de estar justamente en el tema de los plurinominales nuevos y en la nueva conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que yo creo que es lo más relevante de esta iniciativa, ¿no? En ese tema de la configuración del Congreso. Yo creo que en el caso de la Cámara de Senadores, la determinación de eliminar 32 senadores es correcta, porque sabemos muy bien de quienes se registraron
porque pensaban que después de la primera minoría seguramente les iba a tocar. Entonces, me parece que son muchísimos los senadores y que eliminar esos 32 realmente no causa mayores daños. Ahora, que obligarlos a los partidos políticos a que salgan a trabajar, también me parece muy correcto, pero si al final resulta que de cualquier manera hay 97 que se van a elegir a través de listas y por circunscripción, pues ya no se completó este deseo de que no aparezcan los mismos de siempre en las listas de siempre, ¿no? Y bueno, que otro tanto, 95 sean por el segundo lugar, yo creo que ahí está la trampa. Que salgan a trabajar me parece muy bien, que todos tengan que buscar el voto, excelente, pero que al final de cuentas el segundo lugar tenga que ser del mismo partido, ahí sí me parece que ahí está la trampa, porque un segundo lugar en unas elecciones, pues es un segundo lugar del partido que sea. Y esto de que el segundo lugar tenga que ser del mismo partido, pues ya abre una brecha impresionante, porque pues yo pienso, Morena, vamos a suponer, gana con el 100%. El segundo lugar es de un panista que alcanza el 92%, se quedó a la mitad. Ese sería el segundo lugar, porque si es del mismo partido y obtuvo el 40% o el 30% de los votos, pues ese segundo lugar y esa curul vuelve a no tener una representación que enmarque importancia, ¿no? Ahí es a donde yo siento que hay también trampa. Claro. Sí, fíjate que todavía esa parte no queda muy claro. Ese modelo lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Justamente igual hay diputados de mayoría, como tú sabes, y los plurinominales son de dos tipos. Los que son los mejor votados les llaman o mejores perdedores, porque no es el caso del segundo lugar. En el segundo lugar sí es el caso de los senadores, que es la primera minoría, y ahí llega el segundo lugar que haya quedado en el estado. Pero en el caso de los diputados, les llaman los mejores perdedores porque la posición, por ejemplo, en el ejemplo que dice, sería del PAN, pero no necesariamente llega la persona que estaba en ese distrito y que perdió, sino que llega quien más votos haya tenido del PAN en una lista que va a conformar el INE de cuáles fueron los mejores votados por partido. Y entonces se le va a dar a ese partido político de esa lista los que hayan sido mejor votados. Entonces ahí es complicado, pero nadie sabe exactamente quién va a llegar hasta después de la elección y lo que se privilegia de alguna forma pues es que sí sea gente que sea la más votada, no que haya quedado en segundo lugar lejísimos del primero, ¿no? Sino que de alguna forma es la más votada del partido. De ahí, como dices, bueno, pues es una cantidad de plurinominales y la otra va a ser por listas que se van a votar por la ciudadanía. O sea, los partidos de todos modos van a presentar listas por cada circunscripción. No serán 40 como son ahorita, sino probablemente la mitad. Y seguramente igual postularán a sus mejores candidatos o a los que quieren que lleguen a la Cámara en los primeros lugares. Pero el ciudadano va a tener la posibilidad de elegir no necesariamente a los primeros de la lista, sino a quien quiera de la lista. Y entonces es donde se le puede complicar a los partidos políticos que lleguen los primeros lugares de sus listas. Si de repente alguien les aconseja o algún acordeón por ahí les orienta de que voten por determinado personaje y no necesariamente por los que están en los primeros lugares. Ahorita esa lista no se vota, lo que hacemos es ir a votar y por el porcentaje que tenga el partido político se le asignan determinado número de plurinominales y los que entran son en efecto los primeros de las listas, que son como tú sabes, pues los que siempre están, ¿no? Los de Los, siempre. los de siempre, sí, exacto, que han estado ya más de 3 o 4 veces en la Cámara, que a lo mejor son los mejores cuadros que tiene el partido por la experiencia que tienen, por el renombre que pueden tener por el conocimiento que a lo mejor tienen el derecho parlamentario, pero finalmente son los de siempre y no se votan por el ciudadano. Bueno, pues yo me pregunto también si realmente estamos capacitados para poder votar
bajo toda esta circunstancia de vota por el uninominal y vota por el plurinominal y en unas votaciones como las del 2017 o las presidenciales, que todavía son mayores y te llenan de boletas, ¿realmente crees que el ciudadano está capacitado para votar y votar bien? Yo Yo creo que no. que no está capacitado, pero además tampoco tiene el interés, ¿no? De hacerlo. Digo, no sé, pero desde mi punto de vista, para votar por alguien que llegue a levantar el dedo o para votar por alguien que simplemente haga lo que diga su coordinador parlamentario, pues la verdad es que es igual si llega el primero de la lista, el quinto o el 20, ¿no? O sea, no habría ninguna diferencia para el ciudadano Pues desde mi no. punto de vista. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que realmente debiera prevalecer? Yo creo que la voluntad del ciudadano, pero si esta por una parte no se manifiesta, pero por la otra llegas y te encuentras con boletas que lo único que hacen es levantarte signos de interrogación, ¿qué haces? O sea, yo creo que aquí y en circunstancias con un cambio así, el INE debiera, eh, pues, publicitar por todos los medios la forma en la que debes votar, ¿no? Claro, sí, claro, para que el ciudadano tenga posibilidades de elegir. Ahora, lo que sí va a obligar, como dices, es a que se pongan a trabajar, por lo menos a hacer campaña también los plurinominales de las listas, cosa que obviamente no hacían, y eso va a ser a lo mejor positivo de que el ciudadano se pueda interesar un poquito más ya viendo las campañas y los perfiles. O sea, vamos a tener muchísimas campañas, eso sí, más de las que ya tenemos. Y por probablemente las campañas novedosas, como sucedió en algunos casos en el caso del Poder Judicial, pues llamarán más la atención del ciudadano y a lo mejor sí se pueden ganar el voto real de la ciudadanía, estos personajes que van a estar en las listas de plurinominales. Ahora, fíjate que como tú sabes, la trampa de lograr la mayoría absoluta no está en los plurinominales. La trampa que fue en 2024 y que seguramente por lo que se ve se repetirá en el 27 es por los convenios de coalición y los diputados de mayoría. En los diputados de mayoría, lo que hicieron las dos coaliciones, que no fue nada más la de Morena, sino también la de PAN, PRI, PRD, lo que dicen es, si en estos distritos que te voy a mencionar de toda la República, el partido que gane no importa, pero si gana la coalición, en este caso de Morena, PT y Verde, el diputado será del Verde. Y así se fueron distribuyendo prácticamente 89 diputados que había ganado Morena. Morena gana 250 diputados de mayoría en el 2024. Digo, también es importante ver que si no gana la oposición, pues no hay forma de que llegue al Congreso, ¿no? O sea, Claro. Morena gana 250 diputados de mayoría, que es bastante. Pero de esos 250 le regala al PT y al Verde 89 diputados. Entonces, por eso es que llega una bancada importante de estos dos partidos que tampoco tuvieron mucha votación, ni fueron votados en sus distritos, sino que Morena se los regala. ¿Por qué lo hizo? Para que después Morena pueda tener acceso a diputados plurinominales. Porque si no llega al tope de 300, que es un tope constitucional que esperemos que prevalezca, o sea, ningún partido puede tener más de 300 diputados, de acuerdo a la Constitución, pero lo que hacen es quitarse diputados de los que ganaron para tener más plurinominales y entonces llegar a tener mayoría absoluta junto con sus aliados. Esto seguramente, digo, todo mundo lo dijo, más bien todo mundo quiso decirlo, pero algunos no podían porque la oposición que hizo lo mismo, pues no podía reclamar que el convenio no se aplicara. Además, este convenio parecido se aplicaron en elecciones anteriores. El problema aquí fue, bueno, que Morena gana con muchos votos, que gana muchos distritos y por eso esta distorsión se vuelve algo peligroso porque logra la mayoría absoluta con 52% y con estas argucias llega a tener el 72%. Por eso es la sobrerepresentación que sí existe, que digamos que es legal, pero que creo que el tribunal debió de haber detenido por ser una violación constitucional, digamos un fraude a la Constitución, Claro. ¿no? Pero bueno, no lo hizo y seguramente no lo hará en la próxima elección del 27. Eso no se cambia.
Entonces, finalmente lo que sí podemos asegurar es que cualquier reforma, si Morena llega a ganar tantos distritos como la vez pasada, pues va a hacerse de la mayoría absoluta sin ningún problema, con esta reforma o sin esta reforma. Por eso la presidenta se limita a decir, bueno, pues si no pasa, finalmente no pasa nada. Y Claro, Arturo Saldívar dice que, bueno, pues solo queda demostrado que ya cumplió con la promesa de hacer este cambio y pues si ya no lo aceptaron los partidos de oposición, que de acuerdo con la explicación que nos das, pues entonces su posición es absurda porque no van a ganar, o sea, solos no ganan, no, necesitan de esta coalición y Morena podrá jugar exactamente las mismas cartas que antes, ¿no? claro. Si no hubiera coalición, pues a lo mejor por el lado de los pluris, en fin, Morena podrá lograr una buena representación. No creo que la mayoría absoluta, pero sí una muy buena representación en la Cámara. Pero seguramente habrá coalición. Lo que pasa es que ahorita sí les perjudica el ahorro del 25% porque pues sí representa un presupuesto que van a perder el Partido Verde, el PT y los demás partidos chicos. A Morena creo que no le afecta tanto porque recibe casi 1.500 millones de pesos al año. Entonces, bueno, no es tanto lo que le pega. Creo que ahí les pega y les pega en los senadores plurinominales, porque yo te podría casi asegurar que si así queda, pues no tendremos senadores ni del Verde ni del PT, ¿no? No habrá senadores del Verde ni del PT porque pues no ganan y no quedan en segundo lugar tampoco, ¿no? Entonces Claro. ahí sí creo que es donde les afecta. Eh, por eso creo que a lo mejor ahí está el pataleo, pero finalmente si no tuvieran coalición, se extinguen en el 27. Sí, es lo Entonces, más probable. Pero fíjate, el periódico Reforma, su nota principal de este viernes, llama la atención porque dice que asegura el PT 800 y pico de millones de pesos. Y en el transcurso de la semana, 2 días antes de que se presentara la iniciativa, se presentó la sospecha de que fue el viejo verde, porque ya no es niño verde, a Palacio Nacional y hubo quien dijo que pues fue a pedir dinero, a vender de una vez su posición. Y no quisieron muchos hacer eco de esto, pero después de ver la noticia del Reforma de hoy, uno se pregunta, ¿van a venderse los líderes para caer en esto? pues, pues la verdad es que tienen un gran negocio que yo creo que no habría dinero que les podría convencer si ya tienen asegurado su prerrogativa de este dinero, de 800 millones o de 700 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que no creo que los líderes se vendan, pero algo van a estar negociando o van a tratar de negociar. Creo que por lo pronto la presidenta sí tiene sartén por el mango y, eh, y va a obligar al Partido Verde y al Partido del Trabajo, desde mi punto de vista, a que sí aprueben la iniciativa y a que hagan una negociación para tener coalición, porque creo que lo que más les debe de interesar a estos dos partidos es tener la coalición con Morena. Sí, Si no porque la si no desaparecen, como dices, ¿no? desaparecen y sus dos estados o el estado que supuestamente tienen en San Luis Potosí gobernando, pues igual se les complicaría mucho mantenerlo. Ahora, según pues informó Luisa María Alcalde, también iban por una reforma en los congresos estatales y también para abarcar las regidurías. Entonces, por eso te comentaba que esta reforma iba muy a fondo y yo no sé qué tanto se pudiera lograr al respecto, porque de una manera muy frívola, ella mencionaba que no le parecía correcto que hubiese un número determinado de diputados federales o locales en una entidad y en otra hubiese menos o hubiese muchos más y el Estado no tenía tanta importancia. En fin, yo creo que jugar con estos números es altamente peligroso y difícil porque pues la Ciudad de México, el Estado de México tienen un número de curules que va de acuerdo no solamente a su importancia en términos generales para el país,
sino también por el número de habitantes. Yo creo que por muchos renglones son por los cuales se fija esto. Y en el caso de los diputados locales, bueno, pues cada entidad es autónoma y cada congreso es autónomo. Y dice que hay entidades que tienen más de 40 diputados locales, y mientras otras solo tienen 8. Y bueno, ¿en esto tú crees que se puede poner un máximo y un mínimo? Yo creo que no. No, y además, como dices, es muy delicado. Cada diputado, por lo menos de mayoría, también en los estados, responde a un cierto número de habitantes. Y de distritos, La distritación local también la hace el INE. Tuve la oportunidad de participar en el 2016 y tanto la federal como la local se hace desde el INE y se toma en cuenta el número de ciudadanos que tiene cada estado. Entonces de ahí salen los distritos o el tamaño de los distritos que dispone la Constitución del Estado, que van a tener tanto de mayoría como plurinominales. La verdad es que creo que todos son proporcionados o proporcionales a su número de habitantes. No existe que, por ejemplo, Colima, que es un estado chico con menor población, tuviera 40 o 50 diputados. Digo, eso no es, ¿no? Ni porque pasa. tampoco tiene 40 distritos Exactamente. locales. Exactamente, entonces tiene que tener, seguramente son menos distritos de mayoría y obviamente pues una cantidad proporcional de plurinominales que serán menores. Ahora sí creo que van a hacer la reforma también en los estados, tendrán que modificar las constituciones locales y las leyes electorales, pero yo espero que, bueno, a lo mejor le meten mano también al tema de los plurinominales en los estados, igual que la federal, porque lo que se hizo en 2014, que igual se modificaron las leyes estatales y las constituciones, fue justo replicando lo que dice la federal. Entonces seguramente será algo parecido lo que quieren hacer en los estados. Pero sí, estos comentarios yo diría que son pues muy abuelo de pájaro y sin un análisis realmente serio de cómo están los congresos estatales conformados. Sí, a mí también me lo parece, que fue así como que muy frívola, porque además abarca también las regidurías. Y señala lo mismo, que hay ayuntamientos que tienen 16 y 20 regidores y otros tienen 8 y otros tienen 6. Y bueno, este, depende del lugar, de los habitantes, de muchas cosas en las que se establezca que también el municipio es libre. También el municipio creo que puede marcar, si ya no es por distritos en este caso, pero sí sus planillas de regidurías, porque el número de regidurías también corresponde al número de directores. Cada regiduría tiene un director, que es el que opera, ¿no? Sí. El regidor aprueba en el cabildo, pero ya los operadores son los directores de cada una de esas áreas. Entonces, abarca muchos renglones esto, que me parece que nos centramos en las pluris federales, en la reducción de presupuesto, en las actitudes del verde cuando también en los congresos estatales las fichas se están moviendo. Y entonces el control de Morena no está solamente a nivel federal, sino ya se baja al control de los congresos locales. Y con ello cualquier reforma que quieran hacer en lo futuro de carácter constitucional, pues será muy fácil que se apruebe teniendo a todos los congresos de su lado, ¿no? Sí, yo creo que ahorita quieren aprovechar que tienen la mayoría de los congresos, como dices, de mayoría de Morena. Sí es delicado y cada estado pues maneja ahora sí de acuerdo para lograr su gobernabilidad, por eso tiene determinadas cantidades de regidores y maneja cada municipio también pues de acuerdo a lo que puede para lograr la gobernabilidad, ¿no? Sí es delicado creo que meterse con esos temas. Lo que sí también se va a proponer, ya lo dijeron desde ahorita, desde lo que salió, que van a proponer la revocación de mandato y la consulta popular desde los municipios, no solamente en los estados, sino también en los municipios. Esto, pues como tú sabes, es una espada de Damocles para quien llegue electo a cualquiera de estos cargos. Y ahí van a tener el control justamente pues para provocarle a lo mejor la revocación de mandato a un presidente municipal que resultó que no fue tan apegado al proyecto o a un A o unos de incluso oposición.
sí es a uno de oposición, entonces creo que eso va a provocar también pues un control que ahorita a lo mejor sienten que no tienen con los presidentes municipales y también el tema de los regidores seguramente irá por ahí, ¿no? Creo que eso es importante. Una de las cosas, salvo tu mejor opinión, que creo que es positiva, es la reducción del tiempo en radio y televisión, Ah, sí, ¿no? sí, es una contaminación visual y auditiva brutal. Entonces, con que la bajen, aunque sea tantito, Ya porque es son millones de spots, caray. millones de spots y seguirán siendo, desgraciadamente, yo creo que de estos de 20 segundos que no te dicen nada y que además no sirven. Ha habido ya estudios que dicen, bueno, ¿qué tanto impactan los spots de 20 segundos en la ciudadanía para votar? Y no impactan. Toda la gente, aunque los vea a lo mejor o le cambia de canal o no los ve, pero no influye eso el voto. Entonces sí es una contaminación, como dices, muy fuerte. Y creo que es un regalo a las televisoras y radiodifusoras. Finalmente, sí fue un pleito que siempre han tenido de poder tener ellos más tiempo para vender y menos para darle al Estado. Entonces, creo que eso es un guiño a las televisoras y radiodifusoras del país para que puedan tener un poquito menos de spots. Y para nosotros también es un regalo, como tú Sí, dices. La verdad es que sí es una contaminación terrible y con spots mal hechos, ¿no? Además. además, sí, sí, que no te dice nada. Pero fíjate, como un ejemplo de revocación de mandato, hemos tenido el de Oaxaca. ¿Y qué tal? Un fraude enorme con la adjudicación de boletas en favor que superaba el número de habitantes de la comunidad en donde se dijo se habían llevado a cabo este proceso. Entonces, ¿qué podemos esperar de las revocaciones de mandato? Una farsa, una Totalmente. farsa completa en donde además ya no tienen límite. Dime, ¿no le pasó nada al gobernador, al que lo cachan con una trampa de este tamaño y que eso tendría que ser, este, pues un punto suficientemente fuerte como para sacarlo del gobierno del estado? Pues es un tramposo Claro. y no pasó nada, ¿eh? Sí, así es. Sí, la figura no se ha manejado bien. La verdad es que la revocación de mandato tendría que ser, de acuerdo a lo que existe en otros países, y lo que me imagino se pensó en México, una herramienta del ciudadano para poder remover a una autoridad por cuestiones de corrupción, por cuestiones de negligencia, de a lo mejor de una arbitrariedad en contra de los ciudadanos y los ciudadanos tener esta arma, como sucedió en Brasil. No sé si recuerdas cuando descubrieron que a Ignacio Lula le regalaron un departamento en Río de Mm. Janeiro, la empresa esta petrolera, y bueno, pues se hizo una revocación de mandato y finalmente lo quitaron. Para eso serviría para el ciudadano, digamos, la revocación de mandato, pero aquí muchas veces se usa desde el propio gobierno. A ver, digan si quieren que siga, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya desde ahí hay una distorsión, porque no lo está pidiendo el ciudadano, sino la propia autoridad. Entonces, creo que sí hay es una buena figura, pero desgraciadamente si se malutiliza o se hace un fraude en la revocación, pues termina siendo peor, ¿no? Peor que el Resulta peor el remedio que la enfermedad, Así es, sí, ¿no? así es. Y Porque si a lo mejor el mandatario llegó fraudulentamente, todavía la revocación hace doble el fraude. exactamente. Entonces, Pues sí, es mayor gasto, ¿no? Mayor pues gasto en sí. campañas, mayor gasto público. Entonces sí, esa parte creo que también habrá que ver cómo sucede en los municipios y en los estados, pero sí será una espada de Damocles que seguramente tendrán ahí para quitar o poner a presidentes municipales. Bueno, pues finalmente yo quisiera preguntarte, cuando has estado en la cátedra, en las universidades en donde has enseñado todo lo que tiene que ver con lo electoral, etcétera, ¿cómo ves a nuestros jóvenes, Enrique? ¿Los ves interesados en la política, en la conducción del país, en los sistemas electorales? ¿Se adentran o solo ven pasar la materia y tratan de aprobarla? Sí, fíjate que desgraciadamente poco interesados. Yo creo que
de repente a lo mejor les puede llamar la atención algunas cosas históricas o, por ejemplo, la matanza del 68, en fin, cuestiones con las que más o menos tienen empatía o se identifican, pero en realidad las cuestiones políticas electorales creo que no les llaman mucho la atención. Es muy difícil tener su atención y además interesarlos en el tema. Porque, como decíamos la vez pasada, la verdad es que sí hay una cultura como que lo político es algo, pues que siempre está sucio o que no importa mucho, ¿no? Entonces, son pocos los jóvenes que realmente se interesan y cuando se interesan es porque están participando en alguna posición, ya sea del gobierno o del partido político. Me ha tocado últimamente que sí, los partidos y, por ejemplo, el caso de las alcaldías están invitando a mucho joven a participar con ellos y esto genera que sí, bueno, ellos sí están interesados, conocen un poquito más, se meten más, pero la gran mayoría sí están ajenos al tema y te digo hasta como con desprecio del tema, ¿no? No solamente no les interesa saber, sino hasta como que le huyen un poquito. Ahora, claro los chismes en redes sociales, en fin, eso, bueno, pues sí lo saben, sí se enteran, pero desgraciadamente su participación es poca. Ahora, me imagino, porque creo que esto va a generar de alguna forma un cambio, o sea, tanto querer politizar a la ciudadanía, finalmente creo que se puede lograr algo. Y sí me imagino que en las elecciones del 27 pues tendrán más participación yo espero que revivan, por ejemplo, las marchas estas que finalmente prácticamente se apagaron, la de los jóvenes que se quería hacer, en fin. Entonces creo que desde mi punto de vista sí hay poco interés en el tema y ojalá que se vaya incrementando porque pues son fundamentales los jóvenes para poder realmente cambiar o no cambiar al país, ¿no? O avanzar o seguir retrocediendo. Así es. Sí, sí, así Bueno, es. entonces, al final de cuentas, sí se puede considerar que esta reforma nos haría retroceder. Pues yo creo que sí, digo, habrá que ver ya los detalles y cómo se implementa, pero finalmente lo que creo es que sí le da un mayor control al gobierno y en este caso al partido mayoritario, pero que de todos modos lo tendría si sigue ganando todo lo que es lo que gana en las elecciones, ¿no? Entonces creo que ahí es difícil pensar en una reforma que le ayude a la oposición cuando la oposición no tiene votos, ¿no? Entonces creo que es importante. Algo que nos faltó, querida Lilia, comentar que me habías dicho que era importante y creo que lo es el voto de los diputados migrantes, el voto de los mexicanos en el Sí, extranjero. en eso también ya tienes experiencia suficiente. Sí, 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 es un tema que me ha gustado mucho, que me he metido desde el IFE y luego en el INE para verlo. Y creo que lo que se propone ahora es un avance. Ya existen los diputados migrantes por acciones afirmativas que hizo el INE en su momento y el tribunal después de primero darles 5 lugares en la Cámara plurinominales y los partidos tenían que proponerlos en sus listas, en los primeros lugares. En la legislatura pasada hubo 10 diputados migrantes, supuestamente en esta hay 5, y lo que se propone en la reforma es que se tengan 8. Pero la diferencia es que estos diputados sí van a ser votados por los migrantes. O sea, los que existen ahorita son votados por nosotros aquí en el país y lo que se propone es que estos 8 nuevos sean votados por los migrantes en Estados Unidos principalmente, pero también en otras partes del mundo. Entonces, esto creo que va a ser un avance. Realmente espero que eso motive la participación de los migrantes también, de nuestros paisanos, en las elecciones, porque ha sido difícil interesarlos en que puedan participar, pero es muy importante que lo hagan porque tú sabes los millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que es importante que tengan voz en el Congreso mexicano, ¿no? Entonces sí, sí creo que esto es un avance. Yo aplaudiría esa parte de la reforma, igual que la reducción de los tiempos. Y no sé tú cómo veas, pero creo que finalmente pues es importante incluir a esta minoría, ¿no? Que ha estado históricamente excluida de aquí de las Sí, por decisiones. supuesto, porque yo creo que además nos hace falta conocer realidades y Exacto. quienes estarían en el Congreso nos hablarían de realidades, no de supuestos que se tienen desde los escritorios o con avances. Ahora, lo que sí vuelve a tornarse en peligroso es que
pues se eliminaron las ayudas a las casas de las entidades allá en Estados Unidos sobre todo, se les limitaron los recursos hasta que terminaron por eliminarlos, pero Morena tiene 200 o 300 casas de su partido en Estados Unidos, lo cual no ha hecho ni el PAN, ni el PRI, ni el Verde, ni ningún otro. Ningún otro realmente se ha interesado por ir a presentarse ante las grandes comunidades que hay de diferentes estados. Entonces, lo más probable es que los diputados sean de Morena. Ellos sí tienen casas, ellos sí tienen conexión con estas organizaciones de migrantes, de paisanos, no de migrantes, de paisanos. Y eso pues, les da mano en estas curules, ¿eh? Sí, como dices, es el partido que más ha trabajado desde que era el PRD. Empezaron a trabajar ahí en Los Ángeles con Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera. Y sí, yo creo que es el que más presencia tiene. Pero, por ejemplo, el diputado de la Ciudad de México, que fue electo en Estados Unidos, que con pocos votos, la verdad, fue del PAN. Entonces, sí, sí hay sorpresas de repente en el voto desde el extranjero. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez gana la elección presidencial en San Diego y en Washington, de la donde hubo elección presidencial en Estados Unidos, cosa que también llama mucho la atención, ¿no? Porque no arrasó Morena como ganó aquí en el país, sino fue mucho más pegada la elección entre el primer lugar, que es la presidenta, y el segundo lugar, que fue Xóchitl Gálvez, casi en 8 puntos de diferencia nada más. Entonces es interesante, no fueron muchos votos, puede ser como una muestra nada más, pero el comportamiento del voto de los mexicanos que andan por allá siempre es importante. Como tú dices, si llegaran a ser muchos, ya creo que sería una preocupación de todos poderse ganar la simpatía. Y Morena tendría ventaja por estas casas que dices, pero pareciera ser que en el 24 los abandonaron, ¿eh? No, no hubo tanto trabajo político tampoco. Bueno, pues habrá que esperar que todos en beneficio también de los mexicanos en el extranjero, porque quiérase o no, habrá que reconocer que inclusive tienen un mayor conocimiento de la política de nuestro país, no solamente por haberse ido y por el carácter que los acompaña, sino porque, bueno, no es sencillo aceptar que fuiste expulsado de tu tierra natal porque no te dieron oportunidades. Entonces, creo que su voto será mucho más meditado que el que ejercemos quienes estamos en el país, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Sí, fíjate que existe este resentimiento, pero al mismo tiempo existe un amor a México impresionante, ¿no? Un arraigo a las costumbres, a su tierra, a la familia, que también es algo admirable, ¿no? Que no se insertaron en Estados Unidos y en su cultura y dejaron lo mexicano, sino al contrario, ¿no? Son nuestros mejores embajadores de la cultura mexicana allá en Estados Unidos. Entonces sí, sería muy importante que ojalá que lleguen y como dices, cuenten sus historias y tengan una voz que exija el tema de los recursos, que es muy importante para los consulados también, además de las casas de los estados que les ayudaban mucho, también el tema de los consulados que no les quiten recursos, ¿no? Deberían de poner a trabajar también a los embajadores y a los cónsules, porque esa también es una posición campechanísima, ¿verdad? Pues imagínate al de Miami, ¿no? Imagínate, y con la cola que arrastra, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Claro. Enrique, ¿algo más que quieras No, comentarnos al respecto? Más bien pues que nos hagas favor de ilustrarnos al respecto. no, hombre, muchas gracias. Pues fíjate que, bueno, la cuestión de fiscalización del INE va a ser importante en el 27 porque se le van a dar más facultades supuestamente al INE para fiscalizar, pero con menos recursos. Eso va a complicarles la vida. Y la otra es que, según la iniciativa, dicen que van a prohibir el uso de efectivo. Eso es imposible. Eso, la verdad es que el INE no tiene la posibilidad ni la capacidad para detectarlo, ni mucho menos para prohibirlo. Entonces yo creo que ahí pues va a seguir existiendo. Como tú sabes, el efectivo es imposible, yo creo que sería muy difícil. Y el culpable de detenerlo pues no lo va a poder hacer
y será el INE, ¿no? Creo que nosotros, yo cuando estuve allá en el INE, de alguna forma sí pregunté, bueno, y no hay forma de saber cómo sacan o sea, de dónde sale el efectivo de los bancos. Y me decían, sí, bueno, meses antes de la elección sí vemos que hay un retiro de efectivo muy importante en los bancos, pero pues no podemos ligar eso con una cuestión ilegal. Entonces pues, se debe de permitir, o sea, lo siguen permitiendo. Pero además, pues el efectivo llega por otros muchos canales que no son los bancos. Y entonces es muy difícil detectarlo, ¿no? Y por supuesto, pues el gasto en efectivo que normalmente en las elecciones se hace más el día de la jornada electoral por Claro. el pago de todo. Entonces es muy difícil ese día tener el control de cuánto de efectivo se está gastando, ¿no? Entonces creo que eso es un buen deseo, pero no se va a eliminar y luego con menos recursos menos. Y la otra cuestión, la regulación de las redes sociales para evitar los fake news y el uso de inteligencia artificial en los bots, también creo que no va a ser fácil. Pues lo han intentado países como China, Rusia, tratar de tener alguna censura en redes sociales. Y la verdad es que es muy complicado. Tendríamos que censurar toda la red para poder evitar que exista esto porque, por ejemplo, en YouTube se sube un video y cuando lo tratas de bajar ya subieron dos más, ¿no? Entonces sí, sí es muy complicado. Creo que eso también es un buen deseo, pero va a ser difícil llevarlo a la práctica. Bueno, y yo creo que primero tendríamos, en el caso de la inteligencia artificial, debería tenerse ya una legislación. Y si no la tienes, ¿cómo castigas? Bueno, No hay manera. no, y va mucho más rápido que lo que puede ir la ley, ¿no? Así es. Bueno, pues hasta ahora nadie se ha preocupado por legislar al respecto. Así es. Y no es nueva la inteligencia artificial. Ha venido creciendo y hoy nos espanta, pero porque no le pusimos la debida atención en su momento. Claro. Y bueno, pues allá van a seguir. Tienes razón, hay muchas cosas que son buenos intentos. Yo creo que tal vez recortar salarios, gastos, etcétera, no estaría mal, no solamente en el INE, en todo el aparato gubernamental, pero recortarles un peso para la operación, eso sí es sanguinario, ¿eh? Claro. Eso sí que no se vale. Es muy poco el ahorro y mucho el perjuicio, ¿no? Que puedes ocasionar. Así es, y es ponerle precio al camino a tu democracia, y eso creo que tampoco se vale, Ya. porque es algo que no tiene precio. Enrique, muchísimas gracias por darnos toda esta explicación, por abrirnos los ojotes. Y yo creo que el 2027 a lo mejor sí podría llevar a los ciudadanos a hacer una mejor elección, una mejor selección también, porque de otra manera nos quejamos de la existencia de un partido único, de un autoritarismo, pero nada hacemos por cambiar las cosas, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. La verdad es que en el 24 hubo una abstención de más del 40% y entonces, como dicen, ¿no? Pues cada quien tenemos el gobierno que merecemos y más si no se participa. Entonces creo que como tú dices, ojalá sea una oportunidad para en el 27, pues sí que la gente pueda elegir más y que pueda elegir bien. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Lilia. Y, Muchas gracias. seguiremos porque pues vamos a ver cómo patalean con la reforma y al final cómo queda, ¿no? ¿Nos Seguro. Sí. haces favor? Con mucho gusto, Lilia, cuando tú me digas. Un Gracias, gusto estar por acá contigo. gracias. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite, estaremos en otro fuego cruzado el próximo viernes. Gracias.